El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Construir un futuro equitativo sostenible. Ese es el objetivo que subraya la Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles, California, donde, como era de esperarse, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a una cantidad de mandatarios de América Latina, no obstante que, más que la cantidad de líderes que asistieron, lo que resaltó fueron las ausencias que ensuciaron esta cumbre. Esta cumbre, que en su 9ª edición, pues buscaba fortalecer curar las heridas del desgaste que había sucedido entre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, especialmente durante la administración Donald Trump, que sabemos que la política exterior no estaba dentro de sus prioridades. Y bueno, resulta interesante que tras tanta polémica por la política ejercida con Venezuela, entre que no reconocen el régimen de Nicolás Maduro, pero dan permisos para que sus empresas negocien petróleo. Esto, sabemos por supuesto, derivado de la guerra de Rusia entre Rusia y Ucrania, que ha generado una crisis de combustible en Estados Unidos y Europa. Ahora, en esta cumbre donde, por supuesto, no fueron invitados ni el presidente de Venezuela, ni el presidente de Nicaragua, ni el dictador, de acuerdo, bueno, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros que por ese motivo decidieron asistir, como el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros que ni por una ni por otra, pero decidieron no asistir, como el presidente Jair Bolsonaro. Es así como se gestó esta cumbre, donde las críticas hacia la política de la Organización de Estados Americanos, quien es el organismo encargado de llevarla a cabo, y particularmente hacia su secretario Luis Almagro, no se dejaron esperar, tanto por parte del canciller mexicano, quien fue en representación del presidente, Marcelo Ebrard, así como el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Colombia quizá fue el único caso que subrayó la importancia de esta cumbre y el fortalecer lazos con Estados Unidos, que por supuesto otro tema que se tocó por encima es la influencia que ha cobrado China en la última década. ¿Será la última cumbre que veremos? ¿Cuál será el futuro de la Organización de Estados Americanos? Esas y muchas otras preguntas son las que tratamos aquí en El Tablero. Gracias por conectarse con nosotros, bienvenidos a la nueva Guerra Fría. Tenemos rato sin aparecer, pero aquí estamos, no nos hemos ido y seguimos trabajando para ofrecerles lo mejor en materia geopolítica. Y saludo con gusto a quien siempre tengo el placer de estar acompañado del señor Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fidel, y un fiel saludo a toda nuestra audiencia. Y sí, como tú mencionas, estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema muy importante que viene siendo la Cumbre de las Américas. Una cumbre desde que se anunció que iba a llevarse a cabo en la ciudad de Los Ángeles, pues ha causado mucho revuelo y sobre todo ha creado mucha división en lo que ya viene siendo estas alianzas en las cuales pues se pueden dividir por países de Occidente con lo que viene siendo países apegados a Oriente, que en este caso pues sería el apego económico de Rusia y la República Popular de China. Y se ha visto mucho el contraste en esta misma cumbre, desde la falta de asistencia de múltiples representantes de estos países, al igual que las mismas declaraciones que se han dado de los no asistentes de esta cumbre, así como las declaraciones interesantes como la del presidente de Argentina,
en esta cumbre, en el cual pues hace hincapié de que Estados Unidos pues tiene que tener una visión más multilateral en lo que viene siendo pues las potencias actuales, y sobre todo fuertes causas de agravios como la que sufrió Luis Almagro por parte de un muchacho al cuestionarlo sobre sus acciones, sobre su gestión en caso de Bolivia y Venezuela. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los personajes que se encontraron dentro de esta cumbre, y sobre todo los personajes los cuales no fueron invitados y las acciones que fueron tomados fuera de esta misma, y cómo pueden repercutir en el tablero geopolítico de nuestro continente. Por supuesto. Vamos a comenzar con una imagen que me llamó mucho la atención, el encabezado que publica el diario El Mundo de España. Aquí lo tenemos. Dice: Cumbre de las Américas, una trinchera para la nueva Guerra Fría. Sí, ya nos están robando el concepto. Pero bueno, no los vamos a demandar por derechos de autor, ni mucho menos. Pero llama la atención el término que utilizan y la manera en que lo colocan. Una trinchera. Y por supuesto en el artículo resaltan la influencia que ha tenido China en la última década y cómo Estados Unidos había descuidado lo que popularmente se conoce como su patio trasero, bueno, el patio frontal para Joe Biden, al menos eso dijo hace un año, y que esta cumbre tiene ese motivo especial, fortalecer los lazos que Estados Unidos de alguna manera había descuidado. Muchas de esas heridas se acrecentaron, de esas grietas se acrecentaron durante la pandemia. Posterior a ella no hubo un acercamiento considerable, como sí lo hubo con los socios europeos, la cumbre del G7, entre muchas otras cosas que se dieron entre países de Occidente. Y ahora en 2022 es que se da esta cumbre en medio de un escenario pues bastante complejo, Armando. Sabemos que hemos hablado en distintos episodios acerca de esta marea rosa que se está dando en América Latina, donde hay un giro hacia la izquierda, y donde el último país que parece estar pendiente pues es el caso de Colombia, que precisamente el mandatario colombiano Iván Duque fue quien sí hizo un llamado fuerte a desconocer los gobiernos autocráticos, así lo calificó en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y remarcando pues la importancia de la integración regional. No, totalmente. Aquí las diferencias ideológicas, las cuales pues se vivaron en esta cumbre, pues son muy notorias. La presencia de personajes como el presidente de Colombia, Iván Duque, o el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pues se puede contrastar que son los presidentes los cuales pues sí acceden a lo que viene siendo pues estas tendencias y agenda que aquí está impulsando el presidente Joe Biden en esta cumbre respecto a su adopción a derechos humanos, la adopción a lo que viene siendo energías renovables, y sobre todo no decir alfiles o bastiones de lo que viene siendo la hegemonía estadounidense en la región, porque no lo son. Se ha sabido mantener muy neutro en lo que viene siendo, bueno, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, pues es totalmente diferente por las represiones pues que se han vivido en los últimos meses contra su población, y sobre todo pues tener muy cerca lo que vienen siendo las elecciones en Colombia, y sobre todo ver cómo el candidato de izquierda, Gustavo Petro, pues se ha visto muy arriesgado en lo que viene siendo pues estos atentados que se han pronunciado en su contra, y sobre todo las acciones de violencia que se han visto en contra de los candidatos de oposición. Así que la situación dentro de esta cumbre se puede connotar pues en de que los personajes que fueron asistiendo, en este caso pues el presidente de Colombia, pues van a mantenerse firme dentro de su posición. Y también ha sido el mismo caso de lo que viene siendo el presidente de Argentina, como ya mencioné al inicio, en el cual pues el mismo presidente de Venezuela pues se pronunció que él iba a ir en representación de él y los demás de su bloque, en el caso de Nicaragua y de Cuba, en mantener lo que vienen siendo sus intereses y escuchar lo que vienen siendo las propuestas de los demás mandatarios que se encuentran en esta misma cumbre. Bueno, otro de los ausentes que recibió su invitación en calidad de observador pues fue el canciller de España, el señor Alberto Balares, que pues tenía asuntos más importantes en Bruselas, como era de esperarse en la política española. Digo, hay una deuda histórica que a veces parece que no pesa o no termina de reflejarse en la política de la nación ibérica. Y bueno, decidieron mandar un representante a la cumbre que por supuesto pues no cobró ninguna relevancia, no obstante que por supuesto siempre causa controversia el hecho de que sea invitado o haya presencia por parte del gobierno de España, ¿no?
Y bueno, también lo que causa controversia pues es el propio nombre, ¿no? Cumbre de las Américas, suena un tanto monroísta si lo queremos ver estrictamente en el sentido etimológico, el significado. Digo, América es un continente, entendiéndose el término, pero dado que Estados Unidos fue la primera nación independiente del continente, adquiere este nombre, América, como suyo, como tal, y a la fecha lo sostiene, hace esta división con el término The Americas, que se traduce como las Américas, ¿no? Digo, yo no conozco una cumbre de las Europas, una cumbre de las Asias, una cumbre de las Áfricas, pero ahí queda. Y, entre anglosajones se entienden, básicamente. Sí, por supuesto. Con sus términos. Por supuesto, mientras esté el líder se mantenga, aunque hay un poco de liderazgo estadounidense, esta cumbre habrá llamadas. Pero bueno, para no centrarnos en temas de incluyentismo. ¿A qué va a llevar esto, Armando? Es decir, lo estamos viendo y desde el interior de Estados Unidos y al exterior de Estados Unidos, esta cumbre tenía que realizarse con una sensación de incomodidad por parte de la administración Biden. ¿Por qué? Porque se invitaba a los presidentes mencionados de estas dictaduras, iba a quedar mal, se iba a ver mal, ante los valores democráticos que profesa la política estadounidense, se iba a ver mal. Si no los invita, también se iba a ver mal, porque no está incluyendo a toda la región. Y eso, al interior, pues por supuesto no le agrada al Partido Demócrata que no estén presentes, no obstante que una facción y al interior del Partido Republicano es, más que nada, no es tanto quien invite, sino cómo es posible que haya países que se rehúsen a ir, entendiéndose a que por la política exterior estadounidense y la doctrina Monroe estarían obligados a ir. Y eso pues pesa en la imagen de Joe Biden, por supuesto. Aquí lo que presenciamos fue un choque confrontal con la política interior estadounidense con su política exterior. Y me refiero a este choque confrontal en lo que viene siendo pues las facciones de ambos partidos, pues en lo que es su electorado. Ahora sí, los ciudadanos de a pie, pues la gente que vota por esos representantes. Pues. Debemos entender de que la mayor parte de los votantes republicanos en la actualidad, que actualmente se encuentran en Florida, pues la mayoría de estos votantes pues son personas las cuales pues tienen de orígenes de países como Cuba o Venezuela o Nicaragua, los cuales pues han vivido ese tipo de regímenes, en los cuales pues vienen a Estados Unidos con un ideal de tener una nueva vida y obviamente pues van a tener un repudio a lo que viene siendo pues estos tipos de países y ese tipo de vida que tenían con anterioridad. Y es por eso mismo que legisladores como Marco Rubio pues se lanzan con ese tipo de declaraciones, porque al final de cuentas lo que ellos los mantiene en el poder, aparte del lobbying, que son las empresas que apoyan sus campañas o apoyan lo que viene siendo sus políticas para poder tener intereses económicos, pues también sus mismos votantes, pues así que si continúa esta narrativa, si sus votantes pues tienen esta narrativa de mantener lo que viene siendo una confrontación directa con esos países, pues obviamente van a querer que sus legisladores pues tengan esta misma línea ideológica. Y es por eso mismo que personajes como este mismo lanzan a dar declaraciones las cuales no le corresponden, las cuales le correspondería al mismo secretario de Estado o a mismos funcionarios de ese tipo de nivel, a nivel federal, pues dar sobre lo que viene siendo medidas de gobierno exterior, de relaciones exteriores. Así que aquí es muy interesante ver cómo esos personajes pues hablan sobre su trinchera que viene siendo la política interior, pero ver por el otro lado lo que viene siendo el mismo gobierno federal estadounidense, cómo realmente pues existe una falta de apoyo y como tú mencionas, Fidel, sentirse con las manos atadas en sobre qué hacer o qué no hacer respecto a si los invitamos o no los invitamos a esta cumbre. Y la realidad de las cosas es de que llevando esta cumbre realmente no iba a haber un apoyo expreso por más de que le hubieran extendido la invitación. Es la realidad de las cosas. Y yo creo que la respuesta a esta cumbre... Creo que lo más inteligente hubiera sido cambiar de sede, ¿no? O sea, México te la paso, ¿no? Y ya a la otra me toca a mí, ¿no? No, y mucho más viendo el contexto de esta misma cumbre, pues, o sea, estamos hablando que esta cumbre, la primera cumbre que se celebró fue en Miami, o sea, ya tenemos, ya aprende a ver quién está detrás de la organización de todo ese tipo de cumbres. Y ojo, no estoy diciendo que
que porque la haya organizado desde un principio Estados Unidos sea una cumbre mala. Al contrario, es una idea muy noble lo que tiene por intención esta cumbre, pero pues el sesgo ideológico y político que pues tiene actualmente... Habría que resaltar que Canadá es el único país del continente que no asiste, ¿eh? También. Canadá también, que no pertenece a la OEA, pero ni como observador le invitan. O sea, eso deja de manifiesto lo que señalas. Es una cumbre donde es difícil despegarse de todo el lastre intervencionista estadounidense. Porque entonces, si quieres hacer una integración, ¿por qué no invitas a Canadá? No, y de cierta manera creo que la postura de Canadá pues también ha sido muy en reserva pues cuando se involucra a Estados Unidos con su relación con los demás países vecinos. Yo creo que el claro ejemplo de eso pues fue a la misma ratificación del TEMEC que se llevó a cabo pues con los demás representantes de sus países, el presidente estadounidense, el presidente López Obrador, pues que tampoco no fue Canadá para la misma esta firma. Así que la situación... pero a Canadá no la regañan por no asistir. No, obviamente no. Pero lo que trato de decir es de que la postura de Canadá respecto a estos mismos temas, pues, y mucho más, si Estados Unidos está de por medio con la relación de los demás países vecinos, pues es un poco distante, pues, que una relación ya de confrontar con los demás países, pues que es una relación un poquito más amena o más estrecha. Pero volviendo al contexto de lo que viene siendo la respuesta de los países faltantes a esta cumbre, pues es interesante ver cómo realmente hay una confrontación directa, no nomás ya en diálogos, sino en mismas acciones. La cumbre que se llevó a cabo por parte del presidente Nicolás Maduro en Turquía, para luego ir a Argelia y luego finalizar en Irán, es totalmente una respuesta en contra de este tipo de acciones, y que ahora Nicaragua... ¿Cómo le gusta hacer malabares, Erdogan? No, realmente, yo creo que ahora sí es la persona que le trae incomodidad a la OTAN, sin duda. Como auténtico turco, jugando con fuego. No, y ver por el otro lado a Ortega, en Nicaragua, viendo que va a recibir tropas rusas para entrenamientos conjuntos, y viendo la respuesta por parte de Estados Unidos, pues de que va a ejercer presión con la misma medida de esas acciones, pues te vas a entender que en plena cumbre, pues sus propios países, los cuales pues no fueron invitados, pues están teniendo medidas muy externas que pueden cambiar el panorama geopolítico de la región, sin duda. Bueno, ya nada más falta que digan que van a llevar soldados nicaragüenses a combatir Ucrania, imagínate. Los sandinistas son unos kamikazes, Digo, no tendrán mucha habilidad ni capacidad de armamento ni táctica, pero son unos kamikazes. Así que son tipos de cuidado. Pero bueno, así es. Volviendo al tema. Armando, hay una gran ausencia de la que no hemos hablado y no tiene que ver con mandatarios. Es la ausencia de un plan estratégico concreto. El presidente Biden comentó de la importancia de integración económica, se hablaron temas del cambio climático, presentaron datos, comentaron acerca de la crisis migratoria, pero ningún mandatario, ni en este caso quien es el anfitrión, presentaron un plan concreto, ni de desarrollo ni de cooperación. Esa me parece que es la mayor ausencia. Es que la realidad de las cosas es de que la crisis migratoria, la cual hemos vivido en esta última década, pues nos podríamos dar cuenta que es por la misma falta de apoyo, crecimiento, o es más, sustentabilidad económica o social en los países en los cuales... Que ese es el objetivo de la cumbre, aquí menciona. Exactamente. No se da lo que viene siendo un plan estructural de inversión, o lo que viene siendo la misma planeación de seguridad para implementación de que haya un flujo ilegal de personas que entran y salen de su país. Ni siquiera se establece lo que es un plan de crecimiento económico. No lo hay. Es la realidad de las cosas, y es algo que pues se ha pronunciado nuestro gobierno federal en múltiples ocasiones, pues de que no hay la suficientemente financiación para ese tipo de proyectos que son la clave para poder tener una solución en esas problemáticas migratorias que vivimos actualmente. Es la realidad de las cosas. No se establece concretamente un plan, ni mucho menos lo que viene siendo una solución a esta problemática. Bien, ahora, hay dos personajes que fueron señalados, además del presidente Biden. Primero, su secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, quien fue otra de las figuras de la cumbre. Le recordaron acerca del apoyo que ha
propiciado a el Reino de Arabia Saudita. Y bueno, pues se lo recordaron porque pues uno de los temas fue el tema de derechos humanos y libertad de expresión, que en su momento criticó duramente, particularmente al gobierno de México. Y llama la atención que con todo el asunto de Jamal Khashoggi, caso que la CIA ya ha publicado los archivos de cómo se orquestó el asesinato de este periodista árabe, saudí, y pues el involucramiento del príncipe heredero Mohammed bin Salman, y a la fecha pues no se ha resuelto nada. Y por otra parte el caso de Luis Almagro, todo lo que estuvo alrededor del presunto golpe de estado en Bolivia y el ascenso de Yanín Áñez, que bueno, le duró un año el gusto, no sé si le habrían invitado, si se hubiera mantenido, pero bueno. Si le marcaron a Juan Guaidó desde ¿cómo que le llamaron a Juan Guaidó? Le marcaron a Joe Biden le marcó a Juan Guaidó cuando iba a caminar. ¿Por qué no invitó a la cumbre presencialmente? No lo sé, solamente sé que fue una simple llamada a Juan Guaidó cuando Joe Biden iba a la directamente a Los Ángeles a la cumbre. Fue la única... pudieron pasar el teléfono en la cárcel a Yanín Áñez, ¿no? Digo. Oye, si para llamadas telefónicas vamos, sí es cierto, ¿eh? Digo, además se hubiera visto muy plural por parte del gobierno boliviano, pero bueno. Lo cierto es que Luis Almagro, que brilló por su ausencia el último año y medio, no sé cuánto tiempo le queda al cargo, pero más que Luis Almagro, ¿cuál es el futuro de la Organización de Estados Americanos? Este espacio lo aprovecharon Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y el presidente de Argentina, quien amenazó con no ir también, al fin se insistió el presidente Alberto Fernández, con una necesidad de reestructurar la OEA. Y esa necesidad de reestructurar, con lo que dijeron en la CELAC, si recordamos el año pasado, pues yo no sé si incluso insinuarían desaparecerla por completo. La realidad es de que las acciones que ha tomado la OEA en la actualidad, en lo que viene siendo pues la crisis en Bolivia con este cambio de gobierno que hubo, el golpe de estado que se llevó a cabo, las acciones pues que se ha llevado, sin nombrarlas, que son varias pues en el siglo XX, pues este tipo de organismos pues nos dan a entender muy en el fondo lo que realmente representa y los intereses que persigue. Yo creo que es una idea muy noble, el cual se formó la OEA. Yo creo que es una organización la cual pues tiene la financiación y la estructura y la infraestructura para poder continuar, poder continuar sus operaciones. Y como tú mencionas, yo creo que está en un punto de inflexión en el que tiene que realizar cuál va a ser su agenda de aquí a la actualidad. Porque el mundo está cambiando de ser un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y si se continúa con esas tendencias ideológicas de querer mantener lo que viene siendo la doctrina Monroe, porque literalmente esta organización, si una doctrina se ha podido apegar a esta organización, pues yo creo que sería la doctrina Monroe, pues va a traer lo que viene siendo pues la fracturación, la continua fracturación de esta misma organización. Y si por que él dijo que no es un tema de ideologías, por cierto. Sí, por eso salió a hablar en contra de los dictadores de derecha que ha tenido en Latinoamérica. Pero yo creo que aquí lo importante, aparte del agravio que sufrió, fue dónde sufrió este agravio. Si lo está recibiendo en Estados Unidos, en una cumbre organizada por Estados Unidos, en suelo norteamericano, está recibiendo ese tipo de agravios, creo que se puede dar por entendido cuál es la aceptación de esta persona y sobre todo la aceptación en Latinoamérica de este mismo organismo y de este mismo personaje. Hay una persona un invitado o alguien que quiso entrar a la cumbre que rechazaron, no le dieron el acceso. Aquí está, sí, el fantasma del comunismo. Aquí está junto a mí. Pero mira, Armando, parece que estamos como en la Guerra Fría en 1971. Voy a acercar este panfleto. ¿Puede leer el nombre? ¿Quién era el presidente en ese entonces? Richard M. Nixon. Muy bien, fíjense, en ese entonces Estados Unidos tenía apenas rebasado los 200 millones de habitantes, ahora rebasa los 300 millones. Bueno, Richard Nixon, una de sus frases populares fue: a nadie le importa lo que pasa en América Latina. Tal cual, tajante. Y Joe Biden no sé si no es que le importe, pero
me parece que le cuesta entender cómo deben ser las relaciones con América Latina. Yo creo que la situación de la administración Biden respecto a Latinoamérica sí ha sido más laxa que la administración Trump. Es una realidad. Las confrontaciones frontales con Venezuela pues no han sido constantes. Debemos entender que cuando una vez que ya entró la administración Biden, relajó lo que viene siendo las medidas de los buques norteamericanos en anclar en territorio venezolano, extendió un plan para poder recibir lo que viene siendo migrantes venezolanos por un periodo temporal en suelo norteamericano. Así que las medidas han sido laxas, inclusive con el tema del petróleo, que obviamente fue empujado por la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y pues eso mismo ha hecho que pues Estados Unidos pues tenga que doblar los brazos a lo que viene siendo su lobbying petrolero, en el caso de Chevron muy fuertemente, porque fue el que más movió tangentemente pues en abrir nuevos plazos para contratos contra el gobierno venezolano y esta petrolera estadounidense. Así que sí ha habido cambios, pero de cierta manera también ha habido reveses. No hay que olvidar lo que viene siendo el avance en la agenda del expresidente Barack Obama en lo que fue el avance con el régimen cubano, la visita de Obama, en el cual pues Joe Biden era vicepresidente. Y en la actualidad pues tampoco no se ha visto avance en lo que viene siendo estas mismas relaciones estadounidenses con Cuba. No la ha habido, por más que ha habido pronunciamientos por parte del gobierno federal mexicano. Y ahora lo que viene siendo también el gobierno argentino, no ha habido pronunciamiento respecto a esto mismo. Así que no ha habido un posicionamiento claro en lo que viene siendo pues su política exterior en Latinoamérica, su financiamiento en los diferentes programas en los cuales pues ha habido apertura para poder llegar a una solución, para no decir no más atacar, sino una solución, pues han sido nulas. Así que realmente eso es un reflejo de su política interior, me atrevería a decir, por las mismas tendencias ideológicas bipartidistas, porque así como hay latinoamericanos en el Partido Republicano, hay latinoamericanos en el Partido Demócrata, y yo creo que eso es una clara visualización de lo que es la división bipartidista en lo que viene siendo sus relaciones exteriores en Latinoamérica. Pues ahí lo tienen, queridos amigos, es todo un escenario bastante complejo el que se vive en América Latina y particularmente cuando hablamos de las relaciones en Estados Unidos. Y bueno, esta cumbre desde las sombras, a lo lejos, no estoy haciendo ninguna referencia a ningún programa, show televisivo, pero desde la sombra, China y Rusia, créanme que están muy pendientes de todo lo que sucede. Y cómo repercutirá esta reunión, si puede ser un punto de partida en las relaciones entre los diferentes países del continente, ya lo veremos en los próximos meses. Armando, nos despedimos. Te saludo con gusto, te mando un gran abrazo. Seguiremos de cerca lo que sucede en este tablero geopolítico. Igualmente, Fidel, y saludamos a toda nuestra audiencia y les exhortamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan todos sus movimientos en este complejo tablero geopolítico. Ahora sí, estén muy pendientes porque ya estamos de vuelta. Ya lo saben, tenemos nuestro podcast en Spotify, nuestras redes en Instagram y nuestros enlaces aquí en Facebook y también ya en la plataforma de YouTube. Que se la pasen bien, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.